¿Te has preguntado alguna vez qué lleva a los hombres que han visto el rostro de Dios a creer que pueden dictar sus propias reglas sobre cómo deben adorarlo? Nadab y Abiú no eran extraños ni espectadores distantes, sino herederos directos del linaje sacerdotal de Aarón, el mismísimo sumo sacerdote de Israel. Caminaron sobre suelo sagrado, sintieron temblar la tierra bajo sus pies y observaron el imponente resplandor que emanaba de la presencia del Todopoderoso, lo que les confería una responsabilidad única. Sin embargo, en un día que debería haber estado marcado por la consagración y el asombro absoluto, decidieron que su propia voluntad valía más que el mandamiento divino, sellando así su destino. Esta no es solo una historia de fuego y muerte, sino del peligro mortal de confundir la intimidad con el Creador con la falta de reverencia hacia su santidad. La tragedia que siguió no fue un accidente, sino el resultado de un corazón que se sentía demasiado cómodo en presencia de la majestad del universo y una gloria que se niega a ser tratada como algo común o trivial. La atmósfera en el desierto era de una tensión espiritual casi palpable, con el tabernáculo recién erigido sirviendo como el corazón palpitante de la nación de Israel bajo el sol abrasador. Nadab y Abiú, vestidos con sus finas túnicas de lino y cinturones bordados, representaban la élite espiritual de un pueblo que buscaba desesperadamente la reconciliación con el Eterno. Habían sido ungidos con aceite sagrado, un ritual solemne que los separaba del resto de la humanidad para poder cruzar el velo y mediar entre el fracaso humano y la perfección. Cada detalle de sus vestimentas era un recordatorio constante de que ya no se pertenecían a sí mismos, sino al servicio exclusivo de un Dios que no tolera divisiones. Sin embargo, bajo la tela blanca y pura de sus vestiduras sacerdotales, los corazones comenzaron a latir con una peligrosa confianza en sí mismos, nacida no del miedo, sino de la costumbre. El privilegio de estar cerca de lo sagrado comenzó a cegarlos ante la infinita distancia que aún existía entre ellos y la divinidad, generando una negligencia silenciosa y fatal. El recuerdo del monte Sinaí aún estaba fresco y vívido en sus mentes, donde, junto con su padre Aarón y 70 ancianos, habían ascendido a la montaña para contemplar lo inimaginable. Vieron al Dios de Israel y bajo sus pies algo parecido a un pavimento de zafiro, tan claro y profundo como el cielo mismo. Una visión que debería haber grabado en sus almas un asombro eterno. En ese banquete sagrado en lo alto, comieron y bebieron en la presencia de la gloria, sintiendo el calor de un fuego que no consume, sino que exige pureza absoluta. El privilegio de haber sido llamados nominalmente a esa experiencia mística debería haber sido el fundamento inquebrantable de su futura obediencia a los mandamientos. Sin embargo, la visión de la grandeza divina, en lugar de producir en ellos una profunda y necesaria humildad, parece haber generado un sentimiento de excesiva y arrogante familiaridad. Para Nadab y Abiú, el Dios que estremecía las montañas se había convertido en alguien con quien creían poder negociar los términos de la adoración, olvidando que el Creador es fuego consumidor. La rutina del servicio sagrado exige una precisión que no admite desviaciones ni improvisaciones, pues cada objeto del tabernáculo es una sombra de las perfectas realidades celestiales. Nadab, como primogénito, llevó el peso de la sucesión de Aarón, mientras que Abiú lo sucedió como compañero en el ministerio, ambos observados por miles de israelitas. Conocían a la perfección las rígidas leyes concernientes al fuego del altar, que debía mantenerse encendido continuamente y provenir solo de la fuente que Dios mismo había establecido. No había lugar para interpretaciones creativas ni modificaciones humanas en un sistema diseñado por el arquitecto del universo para enseñar la realidad de su
santidad. Sin embargo, el susurro de rebelión e innovación comenzó a resonar en sus pensamientos más íntimos, sugiriendo que tal vez la forma en que se realizaba el ritual era secundaria. Comenzaron a creer que su posición prominente los autorizaba a ofrecer a Dios algo que él nunca solicitó, confundiendo la autoridad espiritual con la autonomía para actuar fuera de la ley. La transgresión de los sacerdotes no fue un lapsus de memoria ni una falta de instrucción técnica, pues habían sido entrenados exhaustivamente bajo la rigurosa mirada de Moisés. Sabían que el origen del fuego era lo que separaba el culto legítimo de la profanación disfrazada de piedad ritualista, pero algo en su interior deseaba dejar su propia huella. Era una mañana marcada por la solemne expectación, pero el aire tenía una carga diferente, una calma que precede a la tormenta, mientras preparaban sus incensarios de bronce. Se miraron a los ojos y no había la vacilación de quienes temen el error, sino la audacia de quienes creen que su linaje los hacía inmunes al rigor de la ley. Tomaron brasas de un lugar común y no autorizado, ignorando deliberadamente la orden de que solo el fuego del altar del holocausto podía elevarse como un aroma agradable. La elección se hizo en el silencio de sus mentes, donde su propia voluntad triunfó sobre el temor reverente que debería haber regido cada uno de sus gestos sacerdotales. La decisión de usar fuego extraño fue un acto de independencia espiritual que desafió la soberanía de Dios justo cuando él buscaba morar entre su pueblo. Al encender las brasas no autorizadas, Nadab y Abiú afirmaban que podían acercarse al santo a su antojo y según su conveniencia. Caminaron hacia el santuario con incensarios humeantes. Cada paso era una afrenta silenciosa al Dios que les había dado el aliento de vida y el honor del ministerio. El humo que salía de sus manos no era el incienso prescrito por Dios, sino un símbolo de adoración centrada en el ego y la voluntad propia. Entraron al lugar donde la presencia de Dios se manifestaba poderosamente, sin saber que esta sería la última vez que sentirían el aire en sus pulmones. La justicia divina, que observa las intenciones más profundas del corazón, no tolera la profanación de lo que ha sido apartado como santísimo para la gloria de su nombre. Mientras Nadab y Abiú cruzaban el patio hacia el lugar santo, el silencio que los rodeaba parecía tener una carga sobrenatural, como si la creación misma contuviera la respiración ante la inminente profanación. Sostenían sus incensarios con una firmeza que delataba una determinación sombría, alejada de la fragilidad humana que suele caracterizar a quienes se acercan al Creador. El sol caía a plomo sobre el lino de sus vestiduras, pero el brillo que emitían no provenía de la santidad de sus deberes, sino del orgullo de quienes creen que la tradición y la sangre bastan para garantizar la seguridad. No miraron a los lados, ni buscaron la mirada de su padre, Aarón, quien servía fielmente en otra sección del tabernáculo, inmerso en la liturgia que Dios mismo había establecido con tanto rigor. En ese momento, los hermanos se aislaron en su propia burbuja de autosuficiencia, creyendo que la luz que portaban en sus vasos de bronce era equivalente a la que emanaba del propiciatorio. Caminaron hacia el corazón del sistema de sacrificios con mentalidad de amos y no de siervos, ignorando que el suelo bajo sus pies era propiedad exclusiva de aquel que exige total obediencia. Al llegar a la entrada de la tienda, donde pesadas cortinas de azul, púrpura y escarlata custodiaban los misterios de Dios, no hubo un instante de vacilación ni una silenciosa oración de arrepentimiento. Entraron en la atmósfera oscura y fragante del lugar santo con la facilidad con la que se entra en la propia casa, sin el temor reverente que debería haberles hecho temblar las rodillas.
Las llamas que ellos mismos habían encendido danzaban erráticamente dentro de los incensarios, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes de madera revestidas de oro puro. Esas brasas, recogidas de una fuente común ajena al ritual sagrado, eran el símbolo material de una rebelión intelectual que había comenzado mucho antes de su llegada al tabernáculo. Habían decidido que la forma era negociable y que el método humano podía sustituir el decreto divino, siempre que la intención aparente fuera la adoración. Lo que Nadab y Abiú no comprendieron fue que, para el Dios de Israel, la desobediencia disfrazada de creatividad religiosa es una de las formas más agudas de insulto a su suprema majestad. El contexto espiritual de ese momento reveló una colisión inminente entre la arrogante finitud del hombre y la infinita santidad de Dios, una frontera que jamás debía cruzarse a la ligera. Los ángeles, que custodiaban el arca y observaban el cumplimiento de las leyes, vieron el fuego extraño como una mancha de impureza que avanzaba sobre lo que había sido apartado como santísimo. No había ignorancia en la mente de los sacerdotes. Habían oído la voz de Moisés detallando cada paso del servicio y sabían que el fuego del altar del holocausto era el único autorizado por Dios. Sin embargo, el deseo de innovar y ejercer una autoridad independiente era más fuerte que el recuerdo de los mandamientos recibidos en la cima del monte humeante. Creían que su posición privilegiada les otorgaba un margen de error, o peor aún, un permiso especial para ignorar los detalles de la ley. En la oscuridad del lugar santo, iluminado únicamente por el candelabro de oro, la tensión espiritual alcanzó su punto álgido, preparando el escenario para la manifestación de una justicia que no acepta sustitutos. Afuera, el pueblo de Israel observaba el humo que se elevaba, esperando que este fuera otro momento de bendición y confirmación de la presencia de Dios entre ellos. Veían la imponente estructura del tabernáculo como el vínculo con el cielo, sin imaginar que, en su interior, dos de sus líderes estaban a punto de desencadenar una terrible respuesta. Aarón, el padre, continuó sus tareas con la mente centrada en la redención de la nación, confiando en que sus hijos seguían con tanto celo y temor los pasos que él mismo les había enseñado. Había un ambiente de festiva expectación en el campamento, pues la presencia de Dios traía seguridad y propósito a aquel pueblo errante en el desierto. Nadie podría haber previsto que la intimidad con lo sagrado, si no iba acompañada de sumisión, se convertiría en un agente de destrucción rápida y absoluta. La confianza de los israelitas descansaba en la fidelidad de los sacerdotes, pero Nadab y Abiú habían roto el pacto de integridad que sostenía toda la estructura del culto nacional en el Sinaí. La mente de Nadab, como primogénito, se centraba en la eficacia de su propio acto, sintiendo una satisfacción distorsionada al observar cómo el humo del incienso se mezclaba con el aire del santuario. No se dio cuenta de que el humo que ascendía de su incensario era un aroma repulsivo para el olfato del omnividente, que sondea las intenciones más ocultas. Abiú, siguiendo los pasos de su hermano, compartía esta ceguera espiritual, sintiéndose seguro bajo la protección de su linaje y sus sagradas vestiduras de lino fino. Se colocaron ante el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, lo más cerca que un ser humano podía llegar a la gloria de Dios sin el sacrificio anual. Allí, donde la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve casi inexistente, alzaron sus incensarios como si ofrecieran un regalo valioso, pero fue solo un insulto ardiente. Ignoraron que la santidad de Dios es como una ley de la física espiritual. No cambia para adaptarse a la comodidad ni a la voluntad de quienes se acercan a ella.
En el preciso instante en que el extraño fuego se extendió hacia el altar, el aire del tabernáculo pareció electrizarse con una energía insólita. La luz de las lámparas doradas palideció ante un repentino y aterrador resplandor que comenzó a emanar de detrás del velo, donde residía la presencia del Altísimo. No era un resplandor suave ni acogedor, sino la manifestación de una pureza absoluta que reacciona con violencia contra cualquier rastro de corrupción o rebelión intencionada. Nadab y Abiú sintieron por primera vez en sus vidas el verdadero peso de la frase «Dios es fuego consumidor», pero era demasiado tarde para retractarse o pedir perdón. El cambio de rumbo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El mismo fuego que debería haber consumido los sacrificios en el altar exterior saltó de la presencia del Señor con precisión quirúrgica. En lugar de aceptar la ofrenda, el fuego divino se volvió contra los oferentes, transformando el acto de adoración en un tribunal inmediato, donde la sentencia se ejecutaba en el mismo momento de la transgresión. El fuego que brotó tras el velo no se comportó como una llama común alimentada por oxígeno y madera, sino como un rayo de santidad pura y abrumadora. Surgía por el aire del lugar santo con una velocidad que desafiaba la percepción humana, golpeando a Nadab y Abiú en el apogeo de su audacia ritualista y deliberada. Curiosamente, la furia divina no se manifestó como un fuego descontrolado que reduciría todo el tabernáculo a cenizas, sino como un juicio quirúrgico y sobrenatural. Mientras las llamas terrenales queman piel y tela, el fuego del Señor penetraba directamente en la esencia vital de los sacerdotes, paralizando sus corazones y mentes al instante. El olor que impregnaba el aire no era a carne quemada, sino el denso y metálico hedor del poder espiritual en su forma más pura y absoluta. Los incensarios cayeron al suelo de tierra compacta con un golpe sordo, mientras las brasas profanas se dispersaban, ahora inútiles y patéticas ante la verdadera luz que acababa de manifestarse. En segundos, lo que había sido una ceremonia de culto inventada se transformó en un mortuorio silencioso y sagrado, donde la justicia de Dios había hablado sin pronunciar una sola palabra. Los cuerpos de Nadab y Abiú yacían tendidos ante el altar del incienso, con sus túnicas de lino fino extrañamente intactas, como si la muerte hubiera sido un aliento invisible. El fuego que los consumía actuaba desde dentro, devorando la vida sin desfigurar las vestiduras sacerdotales que habían deshonrado con su actitud arrogante e independiente. Sus rostros, que momentos antes habían mostrado expresiones de autosuficiencia y orgullo, ahora estaban congelados en una quietud eterna, revelando la conmoción de ese encuentro final con la verdad. No había tiempo para súplicas desesperadas, ni para una última mirada de arrepentimiento, pues la santidad de Dios no admite demoras cuando se viola el límite de lo sagrado. El silencio que siguió a la explosión de luz fue tan denso que pareció aplastar el oxígeno dentro de la tienda, dejando solo un rastro de temor divino en el aire denso. Se habían acercado al fuego esperando gloria personal, pero se encontraron con la realidad de que nadie puede manipular la presencia del Todopoderoso sin sufrir las consecuencias. Allí, sobre el terreno de oro y sombras, el linaje de Aarón recibió su lección más amarga. El privilegio de servir a Dios es un arma de doble filo que exige la muerte del ego humano. Moisés, al notar el repentino silencio y el drástico cambio en la atmósfera espiritual del tabernáculo, se acercó a la entrada con el corazón apesadumbrado por un oscuro presentimiento. Conocía la naturaleza de Dios mejor que nadie y sabía que el Señor no sería burlado, especialmente por quienes debían ser los guardianes de su ley. Al descorrer la cortina y ver a sus sobrinos muertos al pie del altar,
sintió no solo el dolor del duelo familiar, sino la inmediata comprensión del mensaje que se enviaba a todo Israel. La santidad de Dios es una barrera infranqueable para la voluntad humana corrupta, y la proximidad al trono exige una sumisión que Nadab y Abiú habían descuidado. Moisés contempló los cuerpos sin vida y comprendió que este juicio era una necesidad pedagógica para una nación que aún estaba aprendiendo a temer al Eterno. Su muerte no fue un acto de crueldad divina, sino una defensa del orden mismo del universo, donde el Creador debe ser reconocido como santo por todos los que se acercan a Él. En ese momento, el líder de Israel sintió el peso de la responsabilidad de interpretar el silencio de Dios ante un padre que acababa de perder todo lo que amaba. Aarón fue convocado al lugar y se enfrentó a una visión que ningún padre debería tener que soportar jamás. Sus dos hijos mayores, sus sucesores y su mayor esperanza, muertos en el ministerio. El impacto visual de aquella escena fue como un golpe físico que casi lo derriba, haciendo que el sumo sacerdote se tambaleara bajo el peso del dolor y la absoluta perplejidad. Vio las vestiduras blancas que él mismo había ayudado a vestir con orgullo, ahora sirviendo como sudarios para los hombres que había criado para ser luces entre el pueblo. Sin embargo, antes de que pudiera proferir el primer grito de agonía o rasgar sus propias vestiduras en desesperación, la voz firme y solemne de Moisés resonó en el espacio sagrado. Moisés le recordó a su hermano las palabras del Señor: «Seré santificado entre los que se acercan a mí y seré glorificado ante todo el pueblo». Esa advertencia frenó el dolor de Aarón, exigiéndole que priorizara el honor de Dios por encima de su devastadora pérdida como padre. La santidad del cargo que Aarón desempeñaba no le permitía el lujo de una debilidad emocional ante un juicio divino tan claro e innegable. El conflicto interno de Aarón en ese momento era una batalla épica entre el amor humano y el deber sagrado. Una lucha que tuvo que librar en segundos ante los cadáveres de sus hijos. Si lloraba o protestaba públicamente, estaría cuestionando la justicia del juicio de Dios y profanando el aceite de la unción que aún brillaba sobre su cabeza. La narración bíblica relata concisamente que Aarón guardó silencio. Un silencio que oculta uno de los mayores dolores jamás registrados en la historia de las Escrituras. Se tragó su propio lamento, negándose a permitir que su voz se convirtiera en un eco de rebelión contra la decisión soberana que acababa de ejecutarse. Su mirada permaneció fija en el suelo al comprender que la muerte de sus hijos era el terrible precio de la santidad que él mismo representaba para la nación. El dolor de Aarón no encontró salida en las lágrimas, sino que se transformó en una reverencia forjada en el sufrimiento, aceptando que la gloria de Dios es infinitamente superior a cualquier vínculo de sangre terrenal. Se quedó allí como un monumento al dolor y a la obediencia, mientras el destino de su linaje era redefinido por el fuego consumidor. La orden de Moisés de retirar los cuerpos fue dada a Misael y Elzafán, primos de Nadab y Abiú, quienes recibieron instrucciones de sacarlos del santuario con sus túnicas. Entraron al lugar santo con temor y temblor, sintiendo que el aire aún vibraba con la energía del juicio que acababa de ocurrir bajo la mirada de Dios. Llevar los cuerpos de los primos fuera del campamento a un lugar impuro fue un acto cargado de simbolismo sobre cómo el pecado contamina incluso lo más noble y sagrado. El pueblo de Israel, afuera, vio la procesión fúnebre y el silencio de Aarón, y un profundo temor comenzó a extenderse por las tiendas como un fuego silencioso. No hubo cánticos de victoria,
ni los sonidos habituales de las actividades cotidianas, solo la comprensión de que el Dios que los había liberado de Egipto no era una deidad domesticable ni predecible. La lección se estaba grabando en el alma de la nación. La intimidad con el Señor no es una invitación a la informalidad, sino un llamado a una obediencia que puede costar la vida. El campamento se sumió en un estado de vigilancia espiritual, donde cada hombre y mujer sintió el peso de la presencia divina sobre sus cabezas. Moisés, actuando como intérprete de la voluntad divina, convocó a toda la congregación para presenciar las consecuencias de aquella transgresión, transformando la tragedia privada en un memorial público de advertencia. No permitió que el suceso se considerara una fatalidad común, sino que exigió que el pueblo comprendiera la distinción entre lo profano y lo sagrado que habían violado los hijos de Aarón. El humo que aún flotaba en el aire del desierto cargaba con el peso de una verdad que Israel preferiría ignorar. La cercanía a Dios no es un salvoconducto para la desobediencia, sino un llamado a la vigilancia extrema. Cada israelita, al contemplar la tienda de reunión, veía ahora no solo la morada de su protector, sino el lugar donde la justicia de Dios se manifestaba con una claridad nítida e irrevocable. El temor que se apoderó de sus corazones no era el temor de un tirano, sino el temor reverente de una nación que acababa de descubrir que su Dios es, de hecho, un fuego consumidor. El silencio que cayó sobre el campamento fue la respuesta humana a una santidad que no admite negociaciones ni atajos hechos por la mano del hombre. La instrucción de Moisés a Aarón y a sus hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar, fue tan severa que puso a prueba la resiliencia emocional del alma humana. Se les prohibió despeinarse o rasgarse las vestiduras sacerdotales en señal de duelo, actos comunes y esperados tras la muerte de parientes tan cercanos. Moisés advirtió que si abandonaban la serenidad y la santidad de sus oficios para sucumbir a la desesperación personal, la ira divina se extendería a toda la congregación de Israel. El aceite de la unción del Señor estaba sobre ellos, y este sello sagrado les exigía permanecer en el tabernáculo, sirviendo al Dios que acababa de llevarse a sus seres queridos. Este orden establecía una jerarquía espiritual donde la gloria de Dios y el mantenimiento del culto divino eran superiores a cualquier vínculo emocional o dolor familiar. Aarón, el padre herido, debía permanecer en su puesto, custodiando la entrada del santuario mientras el resto de la casa de Israel lamentaba el fuego que el Señor había encendido. Mientras la congregación lamentaba la pérdida de dos de sus líderes, el ambiente en las tiendas era de profunda y dolorosa introspección sobre la naturaleza del culto. Los ancianos de Israel comentaban en voz baja cómo la creatividad de Nadab y Abiú se había convertido en su propia sentencia de muerte. Comprendiendo que la innovación en la fe puede ser una forma de idolatría del ego, ahora comprendían que el fuego extraño no era un simple error técnico, sino una rebelión del corazón que deseaba ofrecer algo que Dios no había pedido. El pueblo comenzó a comprender que la liturgia ofrecida en el Sinaí no era una carga burocrática, sino una protección para que seres imperfectos pudieran morar en la presencia de la perfección absoluta. La muerte de los sacerdotes sirvió de filtro para la nación, purificando el culto de cualquier vestigio de autosuficiencia que pudiera haber quedado tras el éxodo de Egipto. El temor de Dios, que anteriormente había sido una teoría transmitida por Moisés, se convirtió en una realidad vívida que gobernaría cada paso de Israel durante el resto de su travesía por el desierto. Tras la conmoción inicial del juicio, el Señor mismo habló directamente a Aarón.
un momento de excepcional intimidad que subrayó la gravedad de lo ocurrido y la responsabilidad que recaía sobre el padre. Dios ordenó que ni él ni sus hijos sobrevivientes bebieran vino ni sidra al entrar en la tienda de reunión, para no morir en el ejercicio de su ministerio. Esta instrucción inmediata sugiere que Nadab y Abiú pudieron haber dejado que sus sentidos se nublaran, perdiendo la sobriedad necesaria para discernir entre lo santo y lo común. El discernimiento espiritual es la herramienta fundamental del sacerdote, y cualquier sustancia o pensamiento que comprometa esta claridad pone al individuo en conflicto con la santidad divina. El orden divino era un estatuto perpetuo, un recordatorio constante de que la mente del adorador debía estar completamente concentrada y despejada ante el trono. La sobriedad requerida no era meramente física, sino una disposición del alma para reconocer la grandeza de aquel que exige ser tratado como el único y verdadero Dios de Israel. La responsabilidad de Aarón, Eleazar e Itamar se convirtió en una carga casi insoportable, pues ahora caminaban sobre la tierra donde la sangre de sus hermanos había sido derramada metafóricamente por el fuego del Señor. Cada vez que entraban al tabernáculo para atender las lámparas o el incienso, recordaban que la santidad de Dios no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva y activa. Debían realizar las tareas que antes habían compartido con Nadab y Abiú, sintiendo su ausencia física en cada detalle del ritual diario. Esta continuidad en el servicio, a pesar de la tragedia, demostraba que el plan de Dios para la redención de Israel no se detiene ante el fracaso humano, sino que avanza con rigor. Los hermanos sobrevivientes observaban cada paso de su padre, aprendiendo que el liderazgo espiritual exige un nivel de sacrificio personal que a menudo consume los deseos más profundos del corazón. El servicio sagrado se realizaba ahora con precisión quirúrgica y una reverencia que rayaba en el asombro absoluto, pues sabían que el fuego divino seguía allí, observando. Los acontecimientos que se sucedieron demostraron que la muerte de Nadab y Abiú no fue un simple castigo, sino una purificación necesaria para que el sacerdocio de Israel pudiera cumplir su propósito eterno. Si Dios hubiera tolerado su negligencia, el concepto de santidad se habría corrompido desde sus cimientos, transformando el tabernáculo en un lugar de conveniencia humana. La severidad del juicio aseguró que las generaciones futuras comprendieran que la ley de Dios es inmutable y que el acceso a lo sagrado requiere una pureza que el hombre no puede fabricar por sí mismo. El impacto espiritual de ese día resonó durante siglos, sirviendo de base para la enseñanza sacerdotal sobre el discernimiento entre lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. Nadab y Abiú se convirtieron en los símbolos eternos del peligro de la intimidad sin miedo, una advertencia de que estar cerca de Dios aumenta la responsabilidad a proporciones aterradoras. Su historia es el fundamento de una fe que reconoce que la gracia de Dios nunca debe confundirse con la permisividad ante el pecado o la irreverencia. El polvo del desierto finalmente se había asentado sobre el campamento israelita, pero la atmósfera dentro del tabernáculo nunca fue la misma después de la repentina partida de Nadab y Abiú. El lugar, que una vez había sido visto solo como un centro de milagros y provisión divina, ahora también era reconocido como el epicentro de una justicia que nunca duerme y no se deja engañar por las apariencias. Los sacerdotes sobrevivientes, Eleazar e Itamar, se movían entre los utensilios de oro con una cautela que rayaba en la adoración silenciosa y absoluta, conscientes de que cada uno de sus gestos estaba bajo la mirada del Eterno. Ya no realizaban los rituales simplemente por deber o tradición, sino con la vívida comprensión de que la vida y la muerte estaban separadas solo por un hilo de obediencia.
La ausencia de sus hermanos mayores era un vacío que gritaba en los pasillos de la tienda, sirviendo como un centinela invisible contra cualquier pensamiento de presunción o laxitud espiritual. El tabernáculo se había convertido en lo que estaba destinado a ser, un lugar de asombro, donde la presencia de Dios es el tesoro más valioso y, al mismo tiempo, la realidad más peligrosa para el corazón impenitente. La tragedia de los hijos de Aarón sirvió para trazar una línea definitiva entre lo que es fruto de la creatividad humana y lo que establece el decreto divino en el ámbito del culto. Israel aprendió de la forma más dura posible que el Creador no necesita invenciones humanas para ser glorificado, sino su sumisión irrestricta a los términos de la alianza. El fuego que consumió a los sacerdotes fue el mismo que, en otras ocasiones, descendió del cielo para aceptar sacrificios legítimos, revelando que la naturaleza de Dios es consistente en su santidad, ya sea para salvar o para juzgar. La lección fue clara. La intimidad con lo sagrado no confiere inmunidad ante la ley. Al contrario, exige un estándar de conducta muy superior al que se le exige al hombre común. Quienes caminan más cerca de la luz deben estar más atentos a cualquier sombra de pecado que intente ocultarse en sus intenciones más profundas. La responsabilidad de estar en la presencia del Señor se estableció como una carga eterna, un honor que exige la muerte diaria de toda voluntad propia y toda arrogancia intelectual. Moisés continuó guiando al pueblo con una autoridad renovada por este acontecimiento, utilizando la historia de sus sobrinos para enseñar a las nuevas generaciones que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Sabía que la memoria humana es corta y que la tendencia a la laxitud y la profanación es constante en el alma corrompida, por lo que mantuvo el rigor de las leyes sacerdotales con mano de hierro. El humo de los sacrificios legítimos, que ascendía diariamente del altar, era ahora una señal de que la reconciliación con Dios era posible, pero solo a través de los caminos que Él mismo había trazado. El pueblo miraba hacia el tabernáculo y veía allí la prueba de que Dios es santo y de que su presencia entre los hombres es un acto de gracia que no debe confundirse con permisividad. Todo israelita comprendía que la vida en el desierto dependía del mantenimiento de este orden sagrado, donde el respeto a la soberanía divina era la única garantía de supervivencia. La historia de Nadab y Abiú quedó grabada en los anales de la historia bíblica como el punto de partida de la ética sacerdotal y la reverencia nacional. Aarón, a pesar del dolor incurable de perder a sus dos hijos, transformó su dolor en un servicio aún más profundo, convirtiéndose en el prototipo del mediador que comprende la gravedad de su función. Su silencio inicial ante los cadáveres se convirtió en un ejemplo de sumisión que resonaría a lo largo de la historia de Israel, enseñando que la justicia de Dios está por encima de nuestros sentimientos más profundos. Pasó el resto de sus días enseñando a sus hijos sobrevivientes la importancia del discernimiento espiritual, asegurando que el fuego extraño nunca más ardiera dentro del santuario. El linaje sacerdotal se purificó en el horno de aquel terrible día, emergiendo con una comprensión más clara de que servir a Dios es un privilegio que consume a la persona entera. Aarón vio prosperar el tabernáculo bajo la nube de gloria, sabiendo que el orden restaurado había sido comprado con la sangre y las vidas de sus seres queridos. Su liderazgo se convirtió en un monumento a la resiliencia de quienes aceptan la disciplina del Señor como un acto para preservar la santidad de la nación. La advertencia que dejaron las muertes inmediatas de Nadab y Abiú sigue siendo un eco eterno para quienes buscan acercarse a la divinidad con las manos sucias o el corazón dividido.
La narrativa establece que la proximidad a lo sagrado aumenta exponencialmente la responsabilidad y que Dios nunca será objeto de manipulación ni conveniencia para las aspiraciones humanas. La soberanía de Dios es innegociable y sus métodos no son sugerencias, sino mandamientos que sustentan la estructura misma de la realidad espiritual y física. La intimidad sin miedo es una ilusión peligrosa que conduce a la ceguera espiritual y, en última instancia, a la destrucción ante el rostro de aquel que es la verdad absoluta. La historia de estos dos hombres no termina en cenizas, sino en una revelación continua de que el Dios que nos llama a acercarnos es el mismo Dios que exige nuestra total reverencia. El fuego divino continúa observando las intenciones del corazón, separando lo legítimo de lo ajeno, en un proceso de santificación que no admite atajos. Finalmente, el misterio de la soberanía divina permanece flotando sobre el tabernáculo, recordándonos que el hombre nunca tendrá control total sobre la manifestación del Altísimo entre nosotros. Nadab y Abiú entraron en la tienda con sus propios planes, pero salieron cargados como un solemne recordatorio de que Dios dicta las reglas del encuentro. La narración termina con el campamento israelita continuando su viaje, pero con un nuevo sentido de vigilancia grabado en el alma de cada tribu y cada clan. La historia del fuego extraño es el sello de que la gloria de Dios es real, tangible y peligrosa para quienes la tratan con descuido o irreverencia deliberada. El desenlace de esta historia trae no solo asombro, sino la seguridad de que servimos a un Dios celoso de su propia santidad y fiel a su propia naturaleza. Que el fuego del altar sea siempre el fuego del Señor y que el incienso de nuestras vidas se eleve solo por el camino de la obediencia que Él mismo ha establecido. Ante el trono, el silencio y el asombro son las únicas vestiduras que verdaderamente nos permiten permanecer firmes.